Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre el libro de Job. Vamos a ver en esta ocasión esas preguntas desesperadas que hizo Job. Comenzamos con ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Esto lo podemos ver en Job, capítulo 3, versículos 11 al 19. He aquí una serie de preguntas duras, hechas por un paciente que no encuentra explicación a su dolor. Los amigos que escuchan a Job de esta profunda queja esperarían una intervención inmediata del cielo por ser preguntas ofensivas. Sin embargo, por ningún lado vemos a Dios condenando a Job, sino más bien escuchando sus preguntas, y aunque no les da respuesta, lo deja hacer esas insólitas preguntas, provenientes de la maldición del día cuando nació. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? En la vida anterior de Job, donde la prosperidad espiritual y material era su contentamiento, junto con todos los que le rodeaban, esta habría sido la última pregunta en hacerse. Pero es esta clase de dolor tan insoportable lo que lo lleva a anhelar la muerte. Para Job, haber muerto al nacer habría sido mejor que llevar una existencia como esta, llena de tragedias, sin ninguna explicación. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Estas otras preguntas prosiguen con el mismo anhelo, la muerte. No se conoce la madre de Job, pero la referencia a ella en estas retóricas preguntas evoca lo bueno que hubiera sido la eliminación de su pasado y cancelación de estos acontecimientos, donde la madre hubiera jugado un papel de importancia al cerrar su matriz, o que si saliera las parteras no lo sostuvieran, o que finalmente su madre no lo amamantara. Mejor descripción no podríamos tener para conocer el deseo de Job. Sobre estas preguntas, Matthew Henry ha opinado: desea morir para estar con Cristo, para estar libre del pecado. Es el efecto y la evidencia de la gracia. Pero desear morir solo para estar libre de los problemas de esta vida tiene sabor a corrupción. En esta manera de filosofar de Job acerca de la vida y la muerte, queda claro un concepto acerca de la muerte, porque en ella todos son iguales. Al final mueren los reyes, consejeros y príncipes. Pero además, porque con la muerte, dice Job, ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Por esto último, Job anhela tanto la muerte. Y esto es el deseo de aquellos que sufren una penosa enfermedad y aquellos que demandan una eutanasia. Porque no fui escondido como abortivo,
como los pequeños que nunca vieron la luz. Muchos niños nacen muertos. ¿Por qué no se me permitió la fortuna de haber sido uno de ellos? Sería el planteamiento de Job, debido a su condición. Como para Job su sufrimiento era una cárcel, en su desesperación haber nacido muerto habría sido una liberación. ¿Por qué Job ve en la muerte la salida a su pena? Por allí los impíos dejan de perturbar. Además, allí descansan los de agotadas fuerzas. Y por último, allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. En resumen, Job, cansado de su agonía, llega a la conclusión de que la muerte sería su descanso. Job ve en la muerte una libertad de la esclavitud, de su enfermedad y de sus aflicciones. ¿Y acaso los que sufren tan intensamente como Job no ven muchas veces en la muerte su liberación? Por supuesto que esta no es la opinión final de Dios. Jesucristo no soslayó la realidad del sufrimiento. De hecho, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esto está en Juan 16:33. Para quienes ven en la muerte la alternativa para sus vidas, producto de su profundo dolor, el Señor nos sigue alentando con sus palabras previas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ningún dolor superará los sufridos por Cristo en la cruz. De allí estas palabras de consuelo, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espanta me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Esto aparece en Job capítulo 3, versículos 20 al 26. Las preguntas de Job, como si fueran un soliloquio, revelan a un hombre que pareciera haber perdido el camino, y al encontrarse en otra perspectiva de su vida, no desea escapar y ver una nueva esperanza de épocas mejores. Su profunda postración lo ha llevado a una resignación, donde el placer por la vida, como el comer, fue sustituido por el gemir, y donde la alegría para vivir ahora está llena de espanto y de temores. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Esta sería la cuarta pregunta hecha por Job en el contexto de alguien que ha maldecido el día cuando nació y le ha venido suplicando a Dios que le quite la vida. Como no murió estando en el vientre, ahora desea morir como adulto. Para Job, la vida era una incongruencia, porque a gente como a él, a quien el dolor lo hacía sentir miserable, Dios le permitiera seguir viviendo cuando en realidad no lo deseaba. ¿Qué se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan en el sepulcro? Esta manera como Job pondera a los que esperan la muerte calladamente y la buscan como un preciado tesoro, pero ella no llega. Cuando finalmente los que sufren hallan el sepulcro, se alegran sobremanera y hasta se gozan, porque la muerte los libera de sus sufrimientos. Esto puede ser cierto para los que no tienen esperanza, pero para un creyente la tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Hasta aquí es obvio que Job no sabe por qué sufre.
Por lo tanto, su camino estaba oculto y su pregunta era ¿por qué Dios contendía con él? Como no tenía respuesta, llegó a la conclusión de que Dios lo había encerrado. Como nunca supo de que su sufrimiento vino por una conversación entre Satanás y Dios, su conclusión fue atribuirle a Dios una encerrona con su presente dolor. Pues antes que mi pan viene a mí, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. La razón por la que Job prefería lamentarse en lugar de comer su pan es porque sus aflicciones le habían hecho perder el apetito. Y a esto se añadían sus gemidos interminables, solo comparados a las aguas de una cascada. Llega a ser interesante que la palabra gemidos en este texto también se aplica al león cuando da su rugido. Podemos ver esto en el capítulo 4, versículo 10, y en el Salmo 32, 3. El salmista describe el dolor de Jesús en la cruz con esa misma sensación, como atacado por toros, leones y perros. En el Salmo 22, 12 y 13 y en el versículo 16. Porque el temor que me espanta me ha venido. Estas palabras nos llevan al momento de la primera prueba de Job. Aunque él era un hombre temeroso de Dios, al escuchar sus pérdidas, una tras otra, debieron llenarlo de temor, porque había la posibilidad de perderlo todo. Y ahora, cuando está rodeado de miseria, resume su soliloquio con estas palabras: temo lo que temía. Deseo paz y reposo, pero solo experimento turbación. Job no ve salida a sus tribulaciones. Matthew Henry ha comentado esto diciendo: la gracia nos enseña que en medio de las mejores consolaciones de la vida debemos estar preparados para morir, y en medio de los sufrimientos más grandes estar preparados para vivir. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver otra pregunta que dice: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mil bendiciones.